Ellos rieron a la extraña de acero refugio del veterano hasta la tormenta vino, y ellos fueron los que golpeaban en su puerta. Cuando un tranquilo veterano y su leal perro construyeron una bizarra con forma de arco cabaña en una congelada cresta de Montana, todo el pueblo se burló de él. Pero la noche la más mortífera tormenta de nieve en décadas golpeó. Cada insulto desvaneció, reemplazado por desesperados puños rogando por refugio. Esta es la historia de cómo un hombre de quien ellos dudaron se convirtió en la única esperanza que ellos tenían. Comenta abajo y dinos de dónde estás mirando. El autobús retumbó en Valle Timberline justo después del amanecer, sus faros cortando a través el delgado velo de niebla de montaña que se aferraba a los pinos. Cole Harrison se sentó cerca de la parte trasera, hombros cuadrados por costumbre, ojos fijos en la naturaleza fuera de la ventana. Él parecía un hombre tallado de la carretera misma, delgado, curtido, llevando más peso en sus recuerdos que en su mochila. A sus pies yacía Ranger, el viejo canino que lo había seguido a través de lugares mucho más oscuros que estas tranquilas colinas de Montana. El perro levantó su cabeza, orejas temblando, sintiendo la forma en que la respiración de Cole se tensaba cada vez que el autobús se sacudía demasiado repentinamente. 3 años de tratamiento no habían borrado las tormentas de arena, los túneles, las explosiones, los gritos. Ellos solo habían enseñado a Cole cómo caminar con esos fantasmas sin colapsar bajo ellos. Montana, en toda su fría honestidad, se sentía como el único lugar que quedaba donde él podía respirar sin inmutarse al eco de la guerra. Cuando el autobús silbó hasta detenerse en la pequeña calle principal, Cole bajó con Ranger pegado a su pierna. La luz de la mañana bañó una dispersión de escaparates de madera, una gasolinera con un techo desconchado y una cafetería donde unos pocos lugareños tomaban su primer café del día. El valle enmarcaba el pueblo como una cuna. Pinos imponentes, acantilados escarpados, un cielo tan amplio que se sentía como un lugar lo suficientemente grande para contener a un hombre herido. Ranger olfateó el aire, cola baja pero alerta, escaneando la tranquila calle con la misma disciplinada precaución que había aprendido muy lejos en Hellman. Cole colocó una mano en la espalda del perro, el familiar calor aliviando algo tenso dentro de su pecho. «Tranquilo, chico», murmuró Cole. «Nuevo comienzo, ¿recuerdas?» Pero el pueblo le devolvió la mirada con una especie de curiosidad tensa e incómoda. Un hombre con un delantal hizo una pausa a medio barrer fuera de la ferretería, sus ojos entrecerrándose. 2 mujeres mayores en la ventana de la cafetería se inclinaron una hacia la otra, susurrando sin sutileza. Un chico más joven junto a los surtidores de gasolina se enderezó, manos en las caderas, mirando a Cole de arriba a abajo como si no estuviera seguro de si estaba viendo a un vecino o problemas. Cole lo sintió inmediatamente. El cambio en el aire, el silencio juzgador. No era desconocido. Lo había visto en aeropuertos, supermercados, salas de espera. La mirada que decía, algo anda mal con ese. La mirada que decía, la guerra lo rompió. Él había esperado que un pueblo pequeño pudiera ser diferente. Él estaba equivocado. Mientras Cole levantaba su petate sobre su hombro, Ranger se acercó, rozando su pierna en una silenciosa muestra de apoyo. El perro le había salvado la vida una vez, arrastrándolo fuera de la tierra después de la explosión, negándose a dejarlo incluso cuando desorientado y sangrando. A cambio, Cole había luchado con uñas y dientes para adoptarlo después de la baja. Ellos eran los 2 últimos supervivientes de su unidad. No había escenario donde uno se alejara sin el otro. Cole cruzó la calle hacia la tienda general, queriendo preguntar por direcciones a la propiedad que había comprado,
un solitario tramo de tierra en North Cliff Ridge. Él podía sentir ojos siguiéndolo, juzgándolo, asumiendo cosas. Una campana tintineó al entrar. La tienda olía a cedro, polvo y periódicos viejos. Detrás del mostrador había un hombre alto con ojos cansados y una mandíbula un poco demasiado firmemente asentada. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó el hombre. No sin amabilidad, pero tampoco acogedor. Estoy buscando North Cliff Ridge, dijo Cole. Compré un terreno allí. Necesito saber qué camino se bifurca hacia él. El hombre parpadeó lentamente, el reconocimiento amaneciendo. ¿Usted es el que compró la vieja propiedad Haggerty? Él soltó un pequeño gruñido. No pensé que nadie tocaría esa tierra de nuevo. Cole forzó un cortés asentimiento. Me gusta la tranquilidad. La obtendrá, murmuró el hombre. Tormentas, también. El viento allí arriba le arrancará la piel a un hombre. Espero que esté lo suficientemente estable para ello. La vacilación en su voz no fue accidental. Cole sintió el golpe, pero mantuvo su expresión inmóvil. Ranger dio un paso adelante, colocándose ligeramente delante de Cole como si dijera, «Cuida tu tono». El hombre se puso rígido. Cole exhaló lentamente. «Solo necesito las direcciones». El dependiente señaló rígidamente hacia un mapa clavado en la pared, con cuidado de no acercarse a Ranger. Cole estudió el camino, memorizando cada curva del camino de tierra. Mientras se giraba para irse, el hombre lo llamó. «Oye, mira, la gente habla en un pueblo de este tamaño. Dicen que es militar. ¿Es eso cierto?» Cole respondió. El hombre asintió una vez, pero sus ojos se desviaron hacia el chaleco de servicio de Ranger. «Espero que no esté trayendo problemas a la cresta. Lo último que necesitamos es alguien que sea impredecible». La palabra golpeó más fuerte de lo previsto. Impredecible. Era la versión educada de roto, la versión sanitizada de peligroso. Cole no respondió. Salió sin mirar atrás. El aire de la mañana se sentía más frío ahora. Ranger rozó su pierna de nuevo, una silenciosa seguridad, la clase que le daba después de pesadillas, después de ruidos fuertes, después de que los recuerdos se abrían paso sin previo aviso. Cole se arrodilló a su lado, presionando su frente contra la de Ranger por un momento. «Somos solo nosotros, amigo», susurró. «Pero eso es suficiente. Siempre ha sido suficiente». Se puso de pie, se ajustó la mochila y miró hacia la cresta que se alzaba en la distancia. Timberline Valley no lo quería aquí. No confiaba en él, no creía en él. Pero Cole no había venido para que creyeran en él. Había venido a desaparecer sin saber que un día pronto los mismos vecinos que se burlaban de él estarían golpeando a su puerta, rogándole a él y a Ranger que salvaran sus vidas. «Vamos, chico», susurró, y juntos comenzaron la larga caminata hacia la tierra que nadie quería, la tierra donde una tormenta y un milagro los esperaban a ambos. El camino de tierra que conducía hacia North Cliff Ridge serpenteaba a través de millas de bosque de pinos, del tipo que se tragaba el sonido y la luz del día después de unos pocos pasos. Cole llevaba su petate sobre un hombro, sus botas hundiéndose ligeramente en parches de nieve vieja dejados por las tormentas de primavera. Ranger trotaba a su lado, con la cabeza en alto, las orejas atentas a cada crujido de ramas en el sotobosque. La sola presencia del perro mantenía a Cole con los pies en la tierra. Cada suave pisada le recordaba que no estaba solo en este tranquilo exilio. Después de casi una hora, los árboles se aclararon lo suficiente para que Cole viera la cresta. La tierra se elevaba como una cicatriz, desnuda, azotada por el viento, despojada de todo excepto hierba terca y rocas que se negaban a erosionarse.
Una cabaña derrumbada yacía en la base de la colina, su techo hundido hacia adentro, como si hubiera sido aplastado por una mano gigante. Una segunda estructura más arriba en la pendiente había sido arrancada limpiamente por la mitad, las vigas sobresaliendo como costillas rotas. La tercera, cerca de la cima de la cresta, era poco más que una base asfixiada por la nieve. Cole se detuvo. Ranger se detuvo a su lado, la cola baja. Así que esto es, murmuró Cole, nuestro nuevo hogar. El viento respondió primero, un silbido agudo deslizándose por la cresta y cortando la chaqueta de Cole. Ranger gruñó suavemente cuando una ráfaga de viento hizo rodar nieve suelta sobre sus botas. La tierra se sentía más fría aquí, de alguna manera más hostil, como si lo estuviera poniendo a prueba en el momento en que puso un pie en ella. Cole caminó hacia los restos de la primera cabaña. La madera estaba gris y astillada, deshilachada en los bordes. Pasó las yemas de los dedos por el daño, imaginando a las personas que habían vivido aquí antes, lo que debieron haber enfrentado, lo que no pudieron soportar. No necesitaba que nadie le dijera por qué la tierra había sido abandonada. La evidencia yacía esparcida en todas direcciones. North Cliff Ridge no solo rompía hogares, rompía a las personas que intentaban dominarla. Ranger soltó un pequeño ladrido, llamando la atención de Cole. El perro cojeaba ligeramente. El viejo tejido cicatricial a lo largo de su pata derecha se tensaba con el frío. Cole se arrodilló, frotando calor en la pierna, hasta que Ranger se relajó. «Tranquilo, amigo», susurró Cole. «Lo haremos funcionar. Lo prometo». Subieron más alto. El viento se hizo más fuerte con cada paso hasta que llegaron al tramo plano de tierra que Cole había comprado. Una estaca de madera marcaba la línea de la propiedad, medio enterrada bajo una fresca helada. La vista era asombrosa. Debajo de ellos, Timberline Valley parecía pacífico, solo una pequeña dispersión de luces y tejados escondidos entre crestas de pinos. Pero aquí arriba, el mundo se sentía crudo e indiferente. Un lugar donde un hombre construía algo más inteligente que el clima o no construía nada en absoluto. Cole tragó saliva con dificultad. Sabía lo que decían los lugareños. Esa cresta masticó hombres más duros que tú. Esa tierra está maldita. Ningún veterano, ninguna mente rota debería estar viviendo ahí arriba. Intentó alejar los pensamientos, pero parte de él no pudo evitar sentir el peso de su juicio. Presionaba contra viejas heridas, removiendo recuerdos que había enterrado profundamente. Caras, arena, fuego, el golpe de un silencio repentino después de una explosión. Ranger le dio un empujón en la pierna de nuevo, manteniéndolo en tierra. Cole exhaló lentamente. «Sí, te escucho». Dejó su petate, desenrolló un pequeño cuaderno y hojeó bocetos de sus días militares. Refugios temporales de campo, deflectores curvos contra explosiones, estructuras de arco reforzadas diseñadas para sobrevivir explosiones y tormentas de arena. Un diseño que una vez había descartado como demasiado feo para la vida civil, ahora palpitaba con posibilidades. Y luego sucedió. Mientras el viento azotaba la cresta, la nieve se deslizó de una roca curva justo delante de ellos. El ángulo, la forma en que el cúmulo se desprendió sin que se le añadiera peso, el limpio desprendimiento de nieve, desencadenó algo en la memoria de Cole. Un refugio bajo el que una vez se había cubierto en el extranjero. La forma en que el metal curvo hacía que la metralla se deslizara en lugar de penetrar. La forma en que se mantenía en pie, incluso cuando el suelo temblaba debajo de él. A Cole le faltó el aire. Una cabaña con un techo normal no sobrevivía aquí porque un techo normal no estaba destinado a hacerlo. Pero algo curvo,
algo arqueado que arrojaría la nieve, que rompería el viento, que podría resistir. Ranger, susurró, sus ojos abriéndose. Sé lo que vamos a construir. Ranger inclinó la cabeza, las orejas erguidas. Una cabaña de arco, dijo Cole. Una cáscara sobre una casa. No luchar contra el clima, sino superarlo. Por primera vez desde que llegó a Timberline Valley, algo cálido parpadeó detrás de las costillas de Cole. No confianza exactamente, sino propósito, una razón para quedarse, un desafío que valía la pena asumir. Lo imaginó allí mismo en la cresta, 40 pies de largo, lo suficientemente ancho como para cubrir una cabaña completa, lo suficientemente fuerte como para reírse de las tormentas que habían destruido todo lo demás. Un lugar que no podía ser derribado, no podía ser aplastado, no podía ser borrado. Un lugar donde los fantasmas no podían alcanzarlo. Y entonces lo escuchó. Voces que subían por la cresta. Cole se giró para ver a 3 personas del pueblo observándolo desde el camino inferior. Caleb Moore estaba al frente, con los brazos cruzados, la expresión torcida de diversión y escepticismo. «Parece que encontraste el cementerio», gritó Caleb. 3 familias intentaron esa tierra, perdieron techos, perdieron dinero, casi perdieron la vida. Cole no respondió. Caleb sonrió. Pero bueno, oímos que eres una especie de ingeniero militar. Quizás dures más de un mes. La mujer detrás de él susurró algo y los otros se rieron entre dientes. Ranger dio un paso adelante, gruñendo suavemente, su postura protectora. «Controla a tu perro, soldado», dijo Caleb. «No necesitamos otro veterano inestable aquí arriba». La mandíbula de Cole se tensó. Por un momento sintió que el calor subía detrás de sus ojos, el familiar zumbido de la adrenalina, la tensión en su pecho, el parpadeo de la memoria que luchaba por enterrar. Ranger lo sintió al instante, presionando contra el muslo de Cole, estabilizándolo. Cole se obligó a mantener la calma. «Solo estamos de paso». Caleb se rió. «Eso espero. Nadie quiere que vivas aquí arriba. La cresta te acabará de todos modos». El grupo se giró y comenzó a bajar, todavía murmurando. Cole miró una vez más los cimientos rotos, luego el cielo abierto sobre él. El viento rugía a través de North Cliff Ridge, frío y despiadado, pero Cole se mantuvo firme. «Si ellos no pudieron construir algo lo suficientemente fuerte», murmuró, «entonces yo lo haré». Ranger ladró una vez en señal de acuerdo. La cresta no estaba maldita. Simplemente estaba esperando a alguien lo suficientemente terco, lo suficientemente inteligente y lo suficientemente roto como para entenderla. Cole recogió su bolso, apretó las correas y se enfrentó a la tierra que todos los demás temían. «Vamos, chico», dijo, «es hora de construir algo que no se pueda derribar». Y con eso él y Ranger caminaron más profundamente en el viento, sin saber que este brutal tramo de montaña se convertiría un día en el único lugar seguro que quedaría en el valle. A la mañana siguiente, Cole estaba en la base de North Cliff Ridge, con un cuaderno bajo un brazo y determinación hirviendo en su pecho. El cielo era de un pálido azul invernal, delgado y quebradizo, como si pudiera agrietarse con una ráfaga de viento equivocada. Ranger olfateó cada montículo de nieve, sus orejas temblando ante sonidos distantes que solo él podía escuchar. Cole abrió el cuaderno, estudiando los bocetos rudos que había hecho la noche anterior a la luz de una linterna. Costillas curvas, acero reforzado, una carcasa que envolvía una cabaña de la misma manera que la armadura envolvía el pecho de un soldado. No sabía lo que la gente del pueblo creía ver en él: causa perdida, mente rota, veterano inestable.
Pero la verdad era mucho más simple. Había sobrevivido años de cosas destinadas a matarlo, y también lo haría a su hogar. Caminó con Ranger por el sendero de la cresta hasta el pueblo, dirigiéndose directamente a la ferretería y tienda de suministros. La campana sobre la puerta tintineó y las cabezas se giraron bruscamente, demasiado bruscamente para su comodidad. Algunos clientes se quedaron inmóviles, mirando primero a Ranger y luego a Cole. Alguien murmuró en voz baja. Otro se hizo a un lado como si le diera espacio a algo impredecible. Cole mantuvo un tono nivelado. «Buenos días». Henry Lawson, el dueño de la tienda, se aclaró la garganta. «¿De vuelta ya? Necesito paneles de acero, de los curvos, también pernos de anclaje, mezcla de hormigón y algunas herramientas». Henry parpadeó. «¿Acero curvado? ¿Para qué?» «Construyendo un refugio». «¿Un refugio?», repitió Henry rotundamente. «Allá en Northcliff, esa cresta se come los refugios». «Este será diferente». Un cliente detrás de Cole resopló. «¿Eso es lo que dijeron los últimos tres?» Otro se rió entre dientes. «Quizás está construyendo un búnker. Eso es lo que hacen los veteranos cuando han visto demasiado». La risa no fue ruidosa, pero golpeó a Cole como una ola, aguda, metálica, desencadenando el familiar escozor en su esternón. Las luces fluorescentes de la tienda zumbaban sobre su cabeza, haciendo eco demasiado cerca de las radios estáticas de su pasado. Ranger sintió el cambio al instante, dando un paso adelante hasta que su hombro tocó la pierna de Cole, anclándolo. Henry levantó una ceja. «¿Qué tipo de refugio estás haciendo, de todos modos?» Cole abrió su cuaderno y lo puso sobre el mostrador. «Una cabaña de arco, con una cáscara de acero. Desvía el viento y desprende la nieve». Henry miró la página en silencio, luego levantó la vista hacia Cole como si el hombre hubiera hablado un idioma extranjero. «¿Quieres construir un semicilindro sobre una casa?», preguntó Henry. «Exactamente». «Eso es... Bueno, es algo. ¿Pedirás el acero?». Henry dudó. «Eso es mucho dinero y mucho trabajo. Y sin ofender, hijo, pero la gente de aquí cree que deberías tomártelo con calma. Quizás relajarte un poco». Una risa más suave vino de detrás de él. Sí, no querría que se rompiera y se llevara la cresta con él. Algunos clientes se rieron entre dientes. Cole permaneció inmóvil, con la mandíbula apretada, pero no respondió. Había soportado lo suficiente como para saber que las palabras lanzadas por extraños tenían menos peso que las que él se susurraba a sí mismo en la oscuridad. La cabeza de Ranger se giró hacia la risa, un gruñido bajo retumbando desde lo profundo de su pecho. La gente cercana se puso rígida, retrocediendo rápidamente. Henry levantó las manos. «Tranquilos ahora». Cole cerró el cuaderno y lo metió bajo el brazo. «Si no quieres pedir este trato, encontraré otra manera». Henry frunció el ceño. «Mira, no es eso». «Está bien», dijo Cole. «Gracias por tu tiempo». Salió antes de que la humillación pudiera calar más profundamente bajo su piel. Ranger se mantuvo pegado a su lado, alerta y protector, dando una última mirada por encima del hombro antes de que la puerta se cerrara detrás de ellos. Afuera, Cole aspiró el frío aire de la montaña, dejando que el mordisco lo tranquilizara. Se agachó junto a Ranger, frotando el pelaje del perro. «No los necesitamos, amigo. Hemos hecho más con menos». Ranger le dio un codazo en la mano como si estuviera de acuerdo. Cole no perdió ni un minuto más. Se dirigió hacia el borde del pueblo, hacia el antiguo camino minero que había pasado el día anterior. Los lugareños habían mencionado que la mina había cerrado años antes, dejando atrás pilas de chatarra
que a nadie le importaba lo suficiente como para transportar. El camino estaba resbaladizo por el hielo, pero el sol brilló sobre algo en la distancia. Paneles corrugados oxidados apilados en hileras torcidas como lápidas. ¡Bingo! Cuanto más se acercaba, más se daba cuenta de la cantidad de material que había sido abandonado. Carcasas de maquinaria vieja, vigas dobladas, paneles de acero lo suficientemente largos como para ser remodelados en las costillas curvas que necesitaba. No era perfecto, no era bonito, pero era suficiente para empezar. Cole pasó la mano por el borde de un panel. Podemos trabajar con esto. Pero nada en Northcliffe Ridge era fácil. Intentó levantar uno de los paneles solo para que se le resbalara de las manos, el metal afilado atrapando su guante y cortando su palma. El dolor se encendió brillante y repentino. La sangre se filtró en la nieve. Ranger aulló bruscamente, rodeándolo. «Está bien», murmuró Cole, envolviendo su mano con un trozo de tela. Solo un rasguño. No era solo un rasguño, pero había cosido cosas peores en el campo sin pestañear. Miró a su alrededor, evaluando la enorme cantidad de acero que necesitaría mover, la distancia hasta la cresta, la empinada inclinación. La magnitud de la tarea era abrumadora, ridícula, imposible de hacer para un solo hombre, y esa era exactamente la razón por la que tenía que hacerlo. Cargó el primer panel sobre su hombro, se tambaleó bajo su peso y dio un paso, luego otro. El metal se presionaba contra moretones que no recordaba haberse ganado, pero siguió adelante. Ranger trotó adelante, revisando el camino y esperando cuando Cole se quedaba atrás. «Lento pero seguro», murmuró Cole. «Hemos hecho peores marchas». Para el tercer viaje por la cresta, sus hombros temblaban. Para el quinto, saboreó hierro y frío en su lengua. Pero algo dentro de él lo empujaba más fuerte que cualquier sargento. Con cada carga, veía el arco un poco más claro en su mente. Con cada paso escuchaba el escozor de esas voces burlonas desvaneciéndose detrás de él. Y esa noche, mientras el sol se desangraba detrás de picos irregulares y una delgada capa de escarcha se arrastraba sobre los paneles que había arrastrado a casa, Cole se paró en su tierra, sudando, sangrando, exhausto, y vio algo que nadie más podía ver. Un ranger futuro se sentó a su lado, el pecho subiendo y bajando por la fatiga, pero los ojos brillantes de lealtad. Cole colocó una mano en su cabeza. «Les mostraremos, Ranger», susurró. «Les mostraremos a todos». El viento aulló a través de Northcliffe Ridge como si se riera de él. Pero Cole no se inmutó. Por primera vez desde que puso un pie en Timberline Valley, no solo estaba sobreviviendo, estaba construyendo. Pero Northcliffe Ridge tenía una manera de poner a prueba a todo hombre que se atrevía a reclamarla. Para la segunda semana, el plan de Cole de transportar chatarra de acero de la mina abandonada se había convertido en una rutina agotadora. Cada mañana, la escarcha se adhería a la cresta como una segunda piel, el suelo duro como el hierro bajo sus botas. Cole se despertaba antes del amanecer, metía unas barritas de proteínas en el bolsillo, revisaba la pata herida de Ranger y comenzaba el largo viaje por el sendero. Cada viaje se sentía como caminar a través de una puerta que conducía de nuevo a los días más difíciles de su pasado, silencioso, exigente, implacable. El sitio de la mina se encontraba en una cuenca de roca y sombra, haciendo eco con los huecos gemidos del metal moviéndose en el frío. Cole buscaba entre montones oxidados. Elegía paneles que aún estaban intactos y los cargaba sobre su hombro uno por uno. Tenía que inclinarlos justo para que los bordes afilados no le cortaran los guantes y la piel. Incluso siendo cuidadoso no era suficiente. El cuarto día,
Levantó una pesada sección curva y el metal se resbaló. Se balanceó hacia abajo, abriendo un corte limpio en la parte posterior de su mano. La sangre salpicó la nieve, un rojo sorprendente contra el blanco interminable. Ranger ladró bruscamente y se apretó contra él, con la cola rígida por la preocupación. Cole siseó entre dientes apretados, examinando la herida. «Está bien, amigo», murmuró. Aunque el escozor era intenso, envolvió la mano sangrante con una tira de tela, ató el nudo con los dientes y siguió adelante. Ese era el tipo de hombre que siempre había sido, remendado, cosido, todavía en movimiento, pero la cresta no cedió. El séptimo día las ruedas del vagón prestado se agrietaron bajo el peso de demasiado acero. Cole pasó casi una hora arrodillado en la nieve, intentando arreglarlo con los dedos entumecidos. Una ráfaga repentina derribó dos grandes láminas apoyadas contra un tronco caído. El estruendo resonó por el valle como una explosión lejana. Instantáneamente, los músculos de Cole se tensaron. Su respiración se aceleró. Por una fracción de segundo, ya no estaba en Montana. Estaba de vuelta en Hellman. Arena azotando sus ojos, alarmas sonando. Ranger ladrando frenéticamente mientras el polvo llenaba el aire. Ranger presionó su peso contra la cadera de Cole, anclándolo. Cole le dejó escapar el aliento en una exhalación temblorosa. «Gracias», murmuró. «Estoy de vuelta». Más tarde, cuando el vagón finalmente cedió para siempre, Cole se negó a dejar el metal atrás. Arrastró cada pieza pesada por la cresta a mano, agarrando bordes ásperos hasta que sus palmas se ampollaron a través de los vendajes. Ranger ayudó tanto como pudo, agarrando secciones más pequeñas con los dientes y arrastrándolas por el sendero, cojeando ligeramente de su pata en recuperación. Cada vez que Ranger tropezaba, el corazón de Cole se apretaba. «Tranquilo, chico», advirtió una y otra vez. «No te esfuerces demasiado». Pero Ranger era un perro de trabajo entrenado para soportar. No se quejaba, solo miraba a Cole con esos ojos marrones fijos como si dijera, «Estamos en esto juntos». Para el 9º día, los cortes en las manos de Cole se habían reabierto, tiñendo sus guantes de un color óxido intenso. Por la noche, se sentaba dentro de su tienda temporal con una linterna parpadeante, cosiendo la piel desgarrada con una aguja e hilo de pescar. Ranger yacía con la cabeza en la bota de Cole, observando cada movimiento con tranquila preocupación. «¿Recuerdas cuando yo era el que te remendaba?», dijo Cole en voz baja. «Espacios estrechos, tierra por todas partes. Siempre estabas tranquilo, más valiente que la mitad de los chicos con los que serví». Ranger soltó un suave gruñido como si reconociera el recuerdo. Esa noche, una tormenta barrió Timberline Valley sin previo aviso. No una feroz ventisca, solo un aguacero repentino y violento mezclado con aguanieve. Cole salió corriendo para cubrir los paneles de acero antes de que se congelaran. En un momento, resbaló en el suelo resbaladizo. El mundo se inclinó cuando el borde de un panel se precipitó hacia él. Ranger se lanzó hacia adelante, ladrando lo suficientemente fuerte como para que Cole volviera en sí. El panel se estrelló contra el suelo a centímetros de su pierna. «Eso podría haberme aplastado», murmuró Cole, sentado sin aliento en el aguanieve. Ranger le dio un codazo en el pecho con insistencia. «Tienes razón», susurró Cole, el pecho tensándose. «Necesito ser más cuidadoso». Pero ser cuidadoso no era suficiente cuando la propia tierra parecía decidida a romperlo. En el 15º viaje por la cresta, una nube de tormenta se posó baja, cubriendo todo con una espesa neblina gris. El mundo se redujo a una borrosa mezcla de nieve y roca. Cole empujó contra la ráfaga, cargando una lámina de acero casi tan alta como él.
El viento lo empujó de lado. Sus botas resbalaron sobre la grava suelta. Cayó con fuerza. El panel de acero aterrizó sobre sus hombros, quitándole el aire de los pulmones. Un dolor agudo le recorrió la espalda. Por un momento aterrador, no pudo respirar. Ranger ladró frenéticamente, rodeándolo, arañando el borde del panel, como si intentara levantarlo. Cole obligó a sus músculos a responder. Pulgada a pulgada, rodó hacia un lado, dejando que el peso se deslizara hacia la nieve. Su respiración era rápida y entrecortada. Ranger presionó su frente contra la mejilla de Cole, gimiendo suavemente. «Estoy bien», mintió Cole, sintiendo el calor irradiar de la tensión en sus costillas. «Estamos bien», pero el agotamiento se le pegaba como una segunda piel. Cada viaje por la cresta se fundía en el siguiente. Al final de la segunda semana, había transportado suficiente acero para empezar a dar forma a las costillas del arco, alineándolas en la nieve como los huesos de una gran bestia de metal esperando levantarse. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de un violeta amoratado, Cole tropezó hasta el campamento y cayó de rodillas por pura fatiga. Ranger inmediatamente lo rodeó por detrás, empujando su espalda para mantenerlo erguido. Cole cerró los ojos. El frío le picaba las mejillas. Su aliento se empañaba lentamente delante de él. «Solo necesito un minuto», susurró, pero un minuto se convirtió en quietud. La quietud se convirtió en oscuridad. Y luego nada. Ranger ladró, un sonido agudo y urgente que rompió el silencio. El perro empujó a Cole de nuevo, más fuerte esta vez. Luego corrió por el sendero, ladrando sin cesar hacia el anochecer. Minutos después se escucharon pasos. «¡Cole! ¡Cole!». La voz de Emily cortó la neblina. Cole parpadeó para ver a Ranger junto a Emily, con la cola baja, el cuerpo tembloroso de preocupación. Emily se arrodilló, comprobando su pulso, tocando su frente con el dorso de la mano. «Estás deshidratado», dijo con firmeza, «y agotado. No puedes seguir haciendo esto solo». Cole intentó hablar, pero las palabras se enredaron. Emily le envolvió el abrigo alrededor de los hombros. «Te vas a matar en esa cresta». Él esbozó una débil sonrisa. «No con Ranger cerca». Emily miró al perro, su expresión suavizándose. Él sabía que algo andaba mal. «Vino directamente a mi cabaña». Cole tragó saliva con dificultad, abrumado por la lealtad que lo presionaba por ambos lados. «Un humano, un canino». «Vamos a levantarte», dijo Emily con suavidad. «Despacio ahora». Juntos, con Ranger apoyado en su pierna todo el camino, regresaron al campamento. Y mientras Cole yacía bajo sus mantas esa noche, con los músculos adoloridos, las manos vendadas, Ranger acurrucado cerca para mantenerlo caliente, una comprensión se asentó profundamente en su pecho. Esta cresta no solo lo estaba poniendo a prueba, lo estaba desafiando, y él tenía la intención de ganar. A la mañana siguiente, el cielo sobre Northcliffe Ridge brillaba con un frío plateado, del tipo que advertía de una tormenta que aún faltaban semanas, pero que ya estaba cobrando fuerza. Cole salió de su tienda, su aliento suspendido en pálidas nubes, músculos rígidos, pero la mente aguda con propósito. Ranger se estiró a su lado, sacudiéndose el frío de la noche antes de trotar hacia las costillas de acero cuidadosamente apiladas que Cole había arrastrado por la cresta, un brutal viaje a la vez. Hoy era el día en que el arco comenzaría a tomar forma. Cole se arrodilló junto a Ranger, frotando detrás de la oreja del perro. ¿Listo para construir algo loco? Ranger ladró una vez, moviendo la cola. Era todo el aliento que Cole necesitaba. Pasó la mañana marcando puntos de perforación y alineando pernos de anclaje. Cada movimiento dolía.
Sus manos estaban fuertemente vendadas y sus costillas aún le dolían por donde el panel de acero lo había golpeado días antes, pero el dolor significaba que todavía luchando. El viento de la cresta lo azotaba, tirando de su chaqueta, arremolinando escarcha por el suelo. Pero a diferencia de las casas que habían fallado aquí antes, el arco de Cole no lucharía contra el viento. Cabalgaría con él. Colocó la primera costilla de acero en su lugar, su forma curva capturando la pálida luz invernal. Las orejas de Ranger se erguieron, observando atentamente como si percibiera la importancia del momento. Cole apretó los pernos uno a uno, comprobando y volviendo a comprobar la alineación. Cuando las costillas se mantuvieron firmemente erguidas, dio un paso atrás y exhaló con asombro. Se erguía como la columna vertebral de un gigante, inquebrantable, inquebrantable, una promesa. Ranger trotó debajo de la costilla del arco, olfateándola con orgullo. «Estamos llegando», susurró Cole. Al mediodía, un puñado de gente del pueblo apareció en el sendero, atraída no por la curiosidad, sino por la duda. La noticia viajaba rápido en Timberline Valley, y nada viajaba más rápido que la sospecha de que el nuevo veterano en la cresta estaba construyendo algo imposible. Caleb Moore lideraba el grupo, sus botas crujiendo en la escarcha, con los brazos cruzados y la boca ya torcida en una sonrisa burlona. «Bueno, mira eso», gritó Caleb. «Pensé que estabas construyendo una casa, no un esqueleto de ballena». La risa rodó por el grupo. Cole no levantó la vista. «Es un marco de arco». Caleb resopló. «Parece algo que se va a derrumbar tan pronto como el viento estornude». Más risas entre dientes. Ranger se puso rígido junto a Cole, el pelaje erizado a lo largo de su columna vertebral. Caleb dio unos pasos más por la cresta, estudiando la costilla. «Dime algo, soldado. ¿Planeas esconderte debajo de eso cuando lleguen las tormentas? ¿Crees que el metal te va a salvar de esta cresta?» Cole apretó un perno con la mandíbula firme. «No está hecho para esconderse, está hecho para durar más». «¿Durar más?» Caleb entrecerró los ojos. «Nada dura más que Northcliff. Pregúntales a las 3 familias anteriores a ti». «Oh, espera, no puedes. Se fueron después de perderlo todo». Un par de personas del pueblo asintieron con la cabeza. Cole se enderezó. «Todos sus techos eran planos o a 2 aguas. El mío no retendrá la nieve, la desprenderá. Hay una diferencia». Caleb levantó una ceja. «¿Y eso lo aprendiste dónde? ¿En la guerra?» La forma en que lo dijo, burlándose, menospreciando, hizo que algo amargo se retorciera en el pecho de Cole. Imágenes destellaron sin ser invitadas. Tormentas de polvo que se tragaban bases enteras. Refugios protectores curvos que se mantenían firmes mientras todo temblaba a su alrededor. Ranger arrastrándolo a través de hormigón destrozado después de la explosión. «Sí», dijo Cole con calma. «En la guerra, algunas cosas construidas para sobrevivir no necesitan ser bonitas, solo fuertes». Caleb soltó una fuerte carcajada. «Bueno, al menos sabes que no es bonito». Más risas siguieron. Ranger gruñó, interponiéndose entre Cole y el grupo. Caleb retrocedió rápidamente, levantando una mano. «¡Ey, ahora! Controla a tu perro». Cole colocó una mano firme en el collar de Ranger. «Él detecta la intención. ¿Me llamas peligroso?» Caleb ladró. Cole dejó que el silencio respondiera por él. Henry Lawson, el dueño de la ferretería, se había unido al grupo, pero se quedó detrás de Caleb, con la expresión indescifrable. «Déjalo trabajar», dijo Henry finalmente. «Es su tierra». Caleb se burló, pero no discutió. El grupo se dispersó lentamente, murmurando en voz baja mientras regresaban por el sendero.
Cuando estuvieron fuera de la vista, Cole se arrodilló junto a Ranger. Buen chico, pero no puedes morder a los vecinos, por mucho que se lo merezcan. Ranger resopló como si estuviera decepcionado por la regla. Luego apoyó su peso en el costado de Cole. Cole volvió al trabajo, la interrupción solo alimentando su determinación. Levantó la segunda costilla, apoyándola contra el viento, y clavó pernos de anclaje en el suelo hasta que las vibraciones le adormecieron los brazos. Pasaron las horas y la estructura comenzó a tomar forma. Una línea de costillas de acero, arqueándose hacia arriba como los comienzos de un santuario. Al final de la tarde, el sol se puso, proyectando largas sombras azules sobre la cresta. Cole subió una escalera para asegurar la junta superior de la tercera costilla. Mientras martillaba, el acero zumbaba con cada golpe, resonando por la tierra vacía como un latido. El viento azotó la cresta, luego, fuerte y repentino, empujó las costillas de lado, haciendo tambalear la escalera. El equilibrio de Cole vaciló, y por un instante aterrador sus pies resbalaron. Ranger ladró bruscamente, paseando por debajo mientras Cole se sujetaba al peldaño y estabilizaba la costilla con una mano temblorosa. Se quedó inmóvil, con la respiración entrecortada mientras el eco del metal cayendo se fundía en una pesadilla familiar. Los escombros que se derrumbaban, el zumbido en sus oídos, Ranger tirando de su uniforme para sacarlo del polvo. Cole cerró los ojos con fuerza. No de nuevo, no aquí, no esta vez. Agarró la escalera con más fuerza, anclándose con respiraciones lentas. Ranger gimió suavemente por debajo, con las orejas hacia atrás, sintiendo cómo el recuerdo arañaba a su compañero. «Estoy bien», susurró Cole. «Estoy bien, amigo». Martilló la junta en su lugar con renovado enfoque, terminando minutos antes de que la luz del día se desvaneciera por completo. Cuando el último perno se apretó, Cole bajó y observó la estructura que se elevaba desde la distancia. 3 costillas se alzaban ahora, sus curvas capturando la luz moribunda como los arcos de una catedral. Un refugio, un santuario, un comienzo. Ranger se paró orgullosamente en el centro del armazón, su silueta enmarcada por el acero y el cielo. «Esto realmente está sucediendo», murmuró Cole. Caminó debajo de las costillas. El aire se aquietó dentro del espacio, protegiéndolo ligeramente del viento cortante de la cresta. Por primera vez, sintió la promesa de calidez, seguridad y algo que no se había atrevido a esperar. Un hogar. Ranger se apretó contra él, su cola moviéndose lentamente. «Sí», susurró Cole, «estamos construyendo algo que no se puede derribar». Sobre ellos, las costillas de acero zumbaban suavemente con el viento de la tarde, como si la propia cresta lo estuviera reconociendo, no dándole la bienvenida, pero tampoco negándolo ya. Era solo el principio, y para el invierno, el valle aprendería exactamente lo que eso significaba. Para cuando la sexta costilla del arco se levantó, Cole finalmente entendió por qué 3 familias diferentes habían abandonado Northcliff Ridge. El viento nunca descansaba. Merodeaba por la montaña como un ser vivo, azotando la ropa, haciendo vibrar el metal, aullando a través del esqueleto de la estructura que se alzaba. Sin embargo, dentro del marco curvado, incluso sin terminar, había una extraña calma. Las ráfagas se dividían y rodaban por el acero, dejando una bolsa de quietud debajo de las costillas. Esa quietud se convirtió en combustible para la esperanza de Cole. Una mañana temprano, cuando el primer resplandor del sol tocó la cresta, Cole se paró dentro del arco medio terminado e imaginó la cabaña que algún día se sentaría allí. Ranger se acercó a su lado, con la nariz baja, la cola balanceándose.
El perro ya trataba el lugar como su hogar, dando vueltas por el suelo cubierto de nieve, revisando el perímetro como lo había hecho 100 veces en suelo extranjero. Sí, murmuró Cole. Pondremos la cabaña aquí mismo, paredes fuertes, techo ajustado, y dormirás junto a la estufa. Te lo has ganado. Ranger le dio un codazo en la mano, su aliento cálido empañándose en el frío. Con las costillas del arco aseguradas y los refuerzos en su lugar, Cole comenzó a transportar madera desde el pueblo. El pequeño remolque que le pidió prestado a Henry Lawson se quejaba sin cesar bajo el peso de las tablas recién cortadas. Cada crujido le recordaba a Cole que esta cabaña no iba a ser bonita. No iba a ser elegante ni pulida como las cabañas perfectas que a los turistas les gusta alquilar. Iba a sobrevivir y eso era suficiente. Las primeras paredes se levantaron lentamente. Cole midió cada tabla 2 veces, cortó una vez y verificó el nivel 3 veces. Un viejo hábito de los días en que un error de cálculo significaba más que madera desperdiciada. Ranger observaba desde el centro del arco, sus orejas moviéndose mientras cada golpe de martillo enviaba ecos rebotando entre las costillas de acero. El arco amplificaba el sonido, pero no asustaba a Ranger. En cambio, se sentaba tranquilamente, moviendo la cola rítmicamente, como si aprobara cada pieza instalada. Al final de la primera semana, el contorno de una cabaña se alzaba dentro del abrazo de acero, pequeña, robusta y formada con la misma determinación que llevó a Cole a través de cada cicatriz que la vida le había tallado. Pero Timberline Valley no estaba impresionado. Mientras Cole martillaba el revestimiento una tarde, vio movimiento por el sendero. 3 personas estaban más abajo: Caleb Moore, su cuñado Vince y un hombre mayor que Cole no reconoció. No estaban lo suficientemente cerca como para hablar sin gritar por el viento, pero sus sonrisas burlonas se escuchaban bastante lejos. Caleb se ahuecó las manos alrededor de la boca. Oye, ¿piensas vivir dentro de una lata de hojalata para el invierno? Vince intervino. Parece una rueda de hámster gigante. El tercer hombre soltó una carcajada. Apuesto a que la primera gran tormenta la plegará como una silla de jardín. Las palabras golpearon más fuerte de lo que Cole quería admitir. No porque las creyera, sino porque Ranger se puso rígido a su lado. El perro dio un paso adelante, colocándose entre Cole y el sendero de la cresta, con los hombros cuadrados. Tranquilo, dijo Cole en voz baja, no valen la pena. Pero la verdad era que los comentarios escocían. Cada golpe le hacía dudar de si pertenecía aquí. Cada risa raspaba contra recuerdos tiernos, caras de personas que una vez lo despidieron de la misma manera justo antes de que todo explotara. Respiró lentamente. Ranger apoyó suavemente la cabeza contra el muslo de Cole. El mundo se estabilizó. Los hombres se fueron finalmente, pero sus voces perduraron en el viento. A medida que el sol se ponía, Cole encendió su primer fuego pequeño dentro del armazón de la cabaña. El olor a resina de pino y humo cálido se elevó, mezclándose con el frío metálico del arco. Ranger se acurrucó en el nuevo suelo de madera, con las patas metidas debajo. El resplandor de la linterna proyectaba largas sombras a través de las costillas, creando una catedral de acero y madera. Cole se sentó con la espalda contra la pared a medio construir. Por primera vez desde que regresó a casa, no sentía que estuviera huyendo del pasado. Estaba construyendo algo poco a poco, tabla por tabla, aliento por aliento, susurró. Estamos bien, amigo. La cola de Ranger dio un suave golpe, pero la cresta exigía más. Cole comenzó a construir el techo, inclinado pero no empinado, ya que el arco soportaría la carga de nieve en lugar de la cabaña. Enmarcarlo dentro de la carcasa de acero resultó ser más difícil de lo que esperaba. Los ángulos se sentían contraintuitivos,
y cada medida requería pensar en capas. Madera dentro de metal, aislamiento dentro de madera. Más de una vez se sorprendió mirando demasiado tiempo el cielo brillante y vacío más allá del marco del arco. Ya no temía los escombros o los disparos, sino la posibilidad de fracasar. La cresta había vencido a hombres más fuertes, hombres que no tenían que luchar con sus propios recuerdos mientras luchaban con la madera. Una tarde, mientras aseguraba las vigas, la mano de Cole resbaló y se golpeó la muñeca contra una viga. El dolor le subió por el brazo. Ranger ladró bruscamente y Cole se aferró a la viga, luchando contra el destello de pánico que siguió a la lesión repentina. Volvió a saborear el polvo, escuchó gritos distantes, sintió calor, no frío. Ranger subió el primer escalón de la escalera, gimiendo suavemente. Cole parpadeó con fuerza hasta que el presente regresó. «Estoy bien», dijo, con la voz áspera. «Solo viejos fantasmas». Al día siguiente, Emily Carter subió por la cresta. Llevaba un termo y una pequeña cesta cubierta con un paño. «Parece que ha pasado por una guerra», dijo con suavidad. Cole soltó una risa seca. «He pasado por dos». Dejó la cesta en una caja. «Hice estofado. Pensé que usted y Ranger podrían comer algo caliente que no viniera de una lata». Ranger se acercó a ella, olfateó la cesta y luego se sentó cortésmente junto a su pierna. Emily se rió y le rascó detrás de las orejas. Cole miró a su alrededor, a las paredes que se levantaban. «Es un trabajo lento. Nadie más habría llegado tan lejos», dijo Emily. «Estás construyendo algo increíble». Su garganta se apretó un poco. «No todos piensan eso». «Lo sé», respondió ella suavemente. «Pero la gente como Caleb no entiende la diferencia entre terco y fuerte». Ella se fue después de un rato, y Cole observó cómo su rastro desaparecía por la cresta. Ranger le dio un codazo a la cesta de estofado, moviendo la cola. «De acuerdo», se rió Cole. «Vamos a comer». La comida lo calentó más de lo que esperaba. La amabilidad lo calentó aún más. Día a día, la cabaña creció, 2 habitaciones en lugar de una, un pequeño altillo para almacenamiento, ventanas cuidadosamente cortadas para captar la luz de la mañana. El porche, aunque protegido bajo el arco, le dio al lugar una sensación de comodidad, como un hogar en lugar de un búnker. Aún así, la gente del pueblo continuó con sus burlas cada vez que subían a curiosear. Algunos tomaban fotos, otros bromeaban sobre apostar a cuándo se derrumbaría el arco. Cole los ignoró a todos porque podía sentir algo que ellos no: estabilidad, fuerza, refugio. Pero fue la leña apilada a lo largo de las paredes interiores del arco en montones gruesos y altos lo que comenzó a convertir los susurros en una incredulidad total. Cole cortaba madera desde el amanecer hasta el anochecer, partiendo troncos hasta que sus hombros le dolían, arrastrándolos al arco para protegerlos de la humedad. Ranger arrastraba ramas llevando trozos más pequeños en la boca, incluso cuando su cojera se hizo notable. Para diciembre, las paredes de leña estaban casi completas. Barreras masivas de troncos cuidadosamente apilados que revestían ambos lados de la cabaña, secos y listos. Henry Lawson visitó de nuevo, con los ojos muy abiertos. «Eso es suficiente leña para 3 inviernos». «Ese es el punto», dijo Cole. Henry negó con la cabeza lentamente. «Las tormentas golpean más fuerte aquí arriba. ¿Estás loco o eres un genio?» Cole no respondió, pero la cresta sí. El viento aulló brevemente, una advertencia. La nieve sopló por el cielo en un velo delgado y temprano. El invierno llegaba temprano, más duro de lo que nadie esperaba. Y para Cole y Ranger, traería la primera verdadera prueba de todo lo que habían construido.
2 días después de la visita de Henry, la temperatura bajó tan bruscamente que Timberline Valley parecía haber entrado directamente en enero. De la noche a la mañana, el cielo se volvió de un gris frío y amoratado, lo suficientemente pesado como para que el aire se sintiera denso. Cole se despertó antes del amanecer en silencio, un silencio profundo e inquietante, roto solo por el bajo y ansioso gruñido de Ranger. Cuando Cole salió de la cabaña entendió por qué. Un muro de nubes se arrastraba sobre la cresta como una sombra viviente, arrastrando la luz del cielo, no a la deriva, sino rodando, devorando. Era el tipo de formación que los soldados aprendían a temer tanto en desiertos como en montañas. Una tormenta con su propio latido. Esto es, murmuró Cole. Ranger se apretó contra su pierna, la cola rígida, las orejas erguidas. El aire tenía un sabor metálico. Holly hizo sus rondas rápidamente, revisando los pernos de anclaje en el arco, golpeando cada costilla para sentir su tensión, empujando las paredes de la cabaña para asegurarse de que la estructura no se moviera bajo presión. Todo resistió, todo estaba listo, pero la preparación no detuvo el escalofrío que le subía por la espalda. A media mañana el viento comenzó. No las ráfagas juguetonas que jugueteaban con la ropa, sino un rugido largo y creciente que subía por la cresta con la paciencia de un depredador. Golpeó primero el arco, estrellándose contra el acero con un zumbido profundo y vibrante. La nieve se levantó del suelo en espirales, bailando como fantasmas blancos alrededor de la cabaña. Dentro del arco, sin embargo, la diferencia fue inmediata. La carcasa de acero desviaba las ráfagas, dividiéndolas y enviándolas a deslizarse a lo largo de la curva. El aire se aquietó. Era como estar dentro del ojo de una tormenta que aún no había llegado. Justo como se supone que debe funcionar, susurró Cole. Pero Ranger no estaba convencido. El perro se quedó en la entrada del arco, mirando el horizonte con una intensidad inquebrantable. Al mediodía cayeron los primeros copos, grandes, pesados, húmedos, convirtiendo la cresta en una mancha blanca. El viento silbó capas sobre el arco, y la nieve se aferró brevemente antes de deslizarse en cintas limpias. Aún así, Cole se sintió incómodo. Había visto tormentas pasar de manejables a monstruosas en minutos. Llevó leña dentro de la cabaña y encendió la estufa. Ranger yacía cerca, pero sus orejas se movían con cada golpe distante del viento. «Siéntate», dijo Cole suavemente. Ranger se sentó, pero su mirada nunca dejó la ventana. A medida que la tarde se oscurecía en una noche prematura, la tormenta se intensificó. Los vientos aullaron a través de Northcliffe Ridge, con una furia que hizo vibrar incluso los huesos de acero del arco. La nieve golpeó el metal como puñados de grava. El cielo se convirtió en un torbellino blanco. Sin horizonte, sin tierra, solo la tormenta tragándose el mundo exterior. Luego vino el sonido que congeló a Cole en su lugar. Un crujido bajo y amortiguado. No del arco. No. Esto vino de dentro de él, profundamente en su memoria. Un destello de calor detrás de sus ojos. Ranger ladrando sobre tormentas de arena. El cambio repentino de peso antes de una explosión. El zumbido, el polvo, el colapso. Cole cerró los ojos con fuerza, agarrando la mesa para mantenerse en tierra. Ranger saltó a su lado, gimiendo, presionando contra él con una fuerza insistente. «Estoy aquí», susurró Cole con voz ronca. «Estoy aquí, no allí. Estoy aquí». Se arrodilló, una mano agarrando puñados de pelaje de Ranger, sintiendo el calor, la estabilidad, la realidad. Respiraciones lentas, regreso lento. Afuera, el viento chilló de nuevo, largo, agudo, como metal desgarrándose.
Cole se puso de pie lentamente, aclarándose la garganta. De acuerdo, la tormenta intenta asustarnos. Mostrémosle que no nos moveremos. Ranger ladró una vez, más fuerte esta vez, la confianza regresando. A medida que la noche se asentaba, la tormenta evolucionó de feroz a brutal. La cabaña tembló débilmente, pero el arco se mantuvo firme. La nieve se acumuló sobre la carcasa, solo el tiempo suficiente para ser arrastrada de nuevo por el borde afilado del viento. El diseño estaba haciendo exactamente lo que Cole esperaba, pero sabía que esta era solo la primera ola. Alrededor de la medianoche, Cole se vistió con su abrigo pesado y salió al espacio protegido del arco. El viento azotaba justo más allá del umbral, pero dentro de la carcasa el aire era increíblemente tranquilo. La nieve no lo tocaba. El suelo estaba desnudo alrededor de la cabaña mientras el mundo exterior estaba enterrado pulgada a pulgada. Caminó hasta la entrada del arco y miró hacia afuera. Lo que vio lo hizo retroceder. El valle de abajo era casi invisible. La nieve giraba en columnas violentas, doblándose de lado bajo un viento lo suficientemente fuerte como para sacudir árboles. Incluso a través de la cegadora neblina blanca, Cole podía ver techos perdiendo tejas, cables de alta tensión balanceándose peligrosamente y luces distantes parpadeando por Timberline Valley. Esto no era solo una tormenta temprana de invierno, era una advertencia. Ranger se paró a su lado, el pelaje azotado por el viento que remolineaba fuera del arco, pero no retrocedió. No mientras Cole estuviera allí. «Vamos», dijo Cole, dándole una palmada en el costado. «No hay nada más que podamos hacer aquí fuera». De vuelta en la cabaña, añadió madera a la estufa y revisó su radio. Las frecuencias crepitaban con estática, cada canal ahogado por la tormenta. No fue hasta el tercer intento que una voz se abrió paso. «Condiciones de visibilidad nula, carreteras cerradas, permanezcan en el interior, no intenten viajar, velocidades del viento excediendo». El mensaje se cortó, tragado por la estática. Cole se recostó, mirando la radio. «¿Qué piensas, chico?», preguntó suavemente. «¿Es este el comienzo de algo más grande?» Ranger apoyó la cabeza en la rodilla de Cole, soltando un suave resoplido. Pasaron las horas. La tormenta no cedió. Las ventanas temblaron. El arco gimió, pero se mantuvo fuerte. Y la cabaña pequeña, cálida y obstinada, resistió. Cerca del amanecer, un boom repentino resonó afuera, distante, pero inconfundible. Ranger se enderezó de golpe, gruñendo suavemente. Cole agarró su abrigo y corrió a la entrada del arco de nuevo. Un resplandor iluminó el valle de abajo. Un fuego, algo grande, algo importante. Pero la tormenta se tragó el resto, impidiéndole saber más hasta el amanecer. «Sea lo que sea eso», susurró Cole, con el corazón apretándose. «No es bueno». Cerró la puerta de la cabaña, avivó el fuego y se sentó junto a Ranger durante las últimas horas de oscuridad. La tormenta había llegado. El valle no estaba listo. Pero Cole y Ranger sí lo estaban, porque todo lo que habían construido, todo lo que el pueblo había mofado, estaba a punto de importar de maneras que nadie podía imaginar. Cuando el amanecer finalmente se abrió paso a través del vientre adelgazado de la tormenta, reveló un paisaje retorcido más allá del reconocimiento. La tormenta había convertido el valle en un páramo blanco. Los ventisqueros se elevaban más que las camionetas. Los techos se combaban. Los árboles se inclinaban en ángulos antinaturales. Sus ramas se astillaban bajo el peso de la noche. Cole estaba en la entrada del arco. La pálida luz de la mañana se reflejaba en el acero sobre él. Dentro del refugio, el suelo estaba seco. El aire, aunque todavía frío, estaba en calma.
Su diseño había funcionado exactamente como esperaba, pero Timberline Valley no había tenido tanta suerte. Ranger se movió delante de él, sus patas crujiendo en la nieve mientras se acercaban a la abertura del arco. El perro se detuvo abruptamente, mirando el valle de abajo. Cole siguió su mirada. El fuego que vio durante la tormenta aún ardía. Un humo espeso se elevaba desde el granero de almacenamiento del pueblo, un edificio enorme cerca del centro de Timberline Valley. La mitad del techo se había derrumbado, exponiendo las llamas que lamían la estructura restante. El fuego proyectaba un inquietante resplandor naranja sobre la nieve. Cole exhaló lentamente. Eso no es bueno. Ranger gimió, caminando de un lado a otro, inquieto. Cole escaneó el sendero de la cresta, empinado, enterrado, oscurecido. No había forma segura de bajar hasta que los vientos se calmaran más. Por el momento, todo lo que podía hacer era observar. Pasaron las horas. El fuego finalmente se extinguió, ahogado por la nieve y la falta de oxígeno, pero el daño ya se había extendido. Cole podía ver otros techos derrumbados bajo la brutal nevada de la noche. Algunas chimeneas permanecieron, obstinadamente erguidas contra la devastación. A mediodía, Ranger alertó primero, un ladrido agudo seguido de una postura tensa. Alguien subía por la cresta. Pasos crujieron a través de la nieve hasta las rodillas, irregulares y frenéticos. Cole dio un paso adelante, preparándose. La figura apareció un momento después, un hombre tropezando, apoyándose fuertemente en un bastón, la escarcha aferrándose a su barba. Era Thomas Grady, el anciano jefe de correos. Cole se apresuró hacia él. «Thomas, ¿está bien?» Thomas se desplomó bajo la cobertura del arco, el pecho jadeando. Parecía más viejo de lo que Cole recordaba. Mucho más viejo. Está mal, Cole. Thomas jadeó. Todo el valle, los techos, el fuego. La gente está varada. Ranger se apretó contra la pierna de Thomas como si lo animara a continuar. Thomas se limpió la nieve derretida de la cara. El techo de la tienda general cedió. La pensión, también. Las familias están sin calefacción. El lugar de Caleb está medio destruido. La gente está usando lo poco que tiene para mantenerse caliente, pero la tormenta destruyó la mayoría de las pilas de leña. Cole tragó saliva. Había visto los montones de madera del valle, pequeños, apenas suficientes para una semana normal de invierno. Pero esta tormenta no era normal. ¿Alguna baja?, preguntó Cole. Thomas negó con la cabeza. Ninguna muerte todavía, pero congelación, huesos rotos y ahora el fuego. El granero estaba lleno de suministros de emergencia. Todo se ha ido. Cole respiró profundamente, el peso de ello asentándose en sus hombros. Los ojos de Thomas se desviaron hacia el arco. Su lugar. Resistió. Realmente resistió. Cole asintió en silencio. Para eso lo construí. Thomas dudó. Luego habló suavemente. Caleb me envió. Dijo que lo siente y viene aquí con otros. Necesitan ayuda, Cole. Necesitan refugio. Cole se puso rígido. Caleb, el hombre que se burlaba de él a cada paso, que le dijo que la cresta lo rompería, ahora venía a pedir ayuda. Miró a Ranger. Ranger le devolvió la mirada, tranquilo, firme, leal como siempre. Cole suspiró. Cualquiera es bienvenido aquí. Los vientos de la tormenta volvieron a soplar mientras Thomas cojeaba fuera del arco, saludando a las figuras que ahora emergían a través del blanco a la deriva. Al principio eran 6, Caleb, su esposa Mara y su hija Rosie entre ellos. La niña apenas podía caminar. Caleb la cargó dentro del arco. Sus pequeñas manos estaban moradas por el frío.
Detrás de ellos llegaron más. Vince con el brazo en cabestrillo, los gemelos Jensen envueltos en mantas, la vieja señora Laramie apoyándose pesadamente en uno de sus nietos. Cole se hizo a un lado para dejarlos entrar. Métanlos dentro del arco, manténganse alejados del viento. Caleb se detuvo frente a Cole, el pecho jadeando, los ojos rojos por el frío y el humo. Me equivoqué, dijo, con la voz quebrada. Sobre todo. Cole asintió una vez. No era perdón. Todavía no, pero era suficiente por ahora. Las familias se reunieron dentro del arco, acurrucándose cerca mientras el viento golpeaba la carcasa de metal. Ranger se movía entre ellos, revisando a cada persona, ofreciendo calor y consuelo. Los niños extendían las manos para acariciarlo, sus dedos congelados calentándose bajo su pelaje. La carcasa amplificaba la tormenta exterior, zumbando como un motor distante, pero el aire interior permanecía constante, protegido, seguro. Caleb miró hacia las costillas del arco con incredulidad. No puedo creer que esta cosa esté en pie. Cole miró a su alrededor el espacio. Suelo seco, enormes pilas de leña, la cabaña acogedora dentro de su armadura. Fue construida para resistir, dijo en voz baja. Pero la tormenta no había terminado con Timberline Valley. Un estruendo repentino resonó por la cresta. La nieve cayó en cascada de los árboles. El arco vibró bajo la onda expansiva, pero se mantuvo firme. Vince se tambaleó hasta la abertura del arco y miró hacia afuera. Eso vino de la escuela, dijo con la voz temblorosa. Debe haber perdido otra parte del techo. Caleb se frotó la cara, exhausto. Esta tormenta está destrozando el valle. Cole miró hacia la mancha blanca, el sonido distante de la madera rompiéndose, resonando con el viento. Él no era un líder, él no era un héroe, era un hombre que quería desaparecer. Pero ahora, mirando a las familias aterrorizadas reunidas dentro del refugio que construyó, entendió algo profundo e inquietante. Había construido esto para sí mismo, pero nunca estuvo destinado a ser solo para él. Ranger se paró junto a Cole, con los ojos al frente, la postura alerta, una postura de soldado. Cole susurró, «Sí, chico, lo veo». El viento aulló más fuerte, las sombras se movían fuera del arco. La cresta gimió bajo el peso de la nieve que llegaba. La noche caía de nuevo, y la tormenta no había terminado. Pero Cole estaba listo para enfrentar lo que viniera después. Había construido un refugio lo suficientemente fuerte como para soportar la cresta. Y pronto todo el valle dependería de él. Al caer la tarde de la segunda noche de la tormenta, la voz del viento cambió. Ya no aullaba, gritaba. Los montones de nieve fuera del arco crecieron hasta convertirse en acantilados blancos, elevándose pulgada a pulgada, tragándose el paisaje. El arco vibraba con profundos gemidos metálicos como una criatura viva que se preparaba contra la furia de la montaña. Adentro, la luz de las linternas parpadeaba sobre rostros asustados, y Ranger se movía de familia en familia, presionando contra piernas temblorosas, calentando manos frías, calmando a niños que lloraban. Luego, por encima del rugido, un sonido se abrió paso. No la tormenta, no la caída de árboles, no el gemido de techos que se derrumbaban a lo lejos. Golpes. Pero no solo golpes, sino golpes fuertes, desesperados, puños golpeando el metal con toda su fuerza. Cole se puso rígido. La cabeza de Ranger se levantó, las orejas erguidas, los músculos tensos. Los golpes se hicieron más fuertes, acompañados de voces ahogadas. «Por favor, que alguien nos ayude». Cole agarró su abrigo y se dirigió a la entrada del arco.
Mientras se acercaba, la luz de la linterna desde atrás proyectó su larga sombra sobre las costillas de acero. Ranger se mantuvo pegado a su lado. Cuando Cole llegó a la boca del arco, apartó la pesada lona que había colgado para evitar que entrara la nieve. Lo que vio le golpeó directamente en el pecho. Un grupo de casi 20 personas, con los rostros en carne viva por el frío, la ropa hecha jirones por el viento, los ojos salvajes de miedo, se apiñaban en la entrada. La nieve se aferraba a sus pestañas. La escarcha había vuelto blanco su cabello. Algunos llevaban niños pequeños envueltos en mantas rígidas por el hielo. Algunos cojeaban con las piernas heridas, y al frente, apenas reconocible bajo capas de escarcha, estaba Caleb Moore. Sus labios temblaron mientras intentaba hablar, pero su voz se quebró antes de que se formaran las palabras. Mara abrazaba a su hija, Rosie, cuyos pequeños dedos estaban morados en las puntas. Una oleada de agotamiento y humillación se apoderó de los rasgos de Caleb mientras se obligaba a mirar a los ojos a Cole. Cole, su voz tembló. Por favor, déjanos entrar. Detrás de él, Rosie gimió suavemente. Un sonido tan débil que Cole casi no lo oyó por encima de la tormenta. Ranger dio un paso adelante, olfateando el aire, analizando cada figura temblorosa. Cole sintió que la vacilación del perro se derretía con un pequeño y suave gemido. Ranger entendió antes que Cole. Estos no eran críticos. Estos no eran escépticos. Estas eran personas al borde de la supervivencia. El pecho de Cole se apretó. Por un momento, un breve y doloroso momento. Los recuerdos amenazaron con consumirlo. Arena, humo, gritos, la mano de un amigo que se deslizaba. Saboreó el polvo. Escuchó el eco de órdenes gritadas a través de la estática. Ranger se apretó contra él con silenciosa urgencia, recordándole dónde estaba. Cole parpadeó con fuerza, disipando la neblina. «Entren», dijo, con voz firme. El alivio inundó al grupo como una marea. Caleb casi se desplomó al tambalearse hacia adelante, susurrando un ronco. «Gracias, gracias». Cole guió a las familias al espacio abierto debajo del arco, ayudándolos a acomodarse en mantas y paletas cerca de las paredes de leña. El arco mantuvo a raya la tormenta. El viento afuera rugía, pero dentro de la carcasa de acero, el aire permanecía en calma, casi inquietantemente. A medida que los recién llegados se calentaban, Cole hizo un balance. Congelación en varias manos y pies, 3 esguinces de tobillo, una muñeca rota, docenas tiritando de frío. Emily se apresuró de una familia a otra, atendiendo las heridas con la eficiencia de alguien que había aprendido a mantener la calma en medio del caos. Mientras tanto, Caleb permanecía solo cerca de la entrada, mirando las costillas del arco con ojos atormentados. La nieve aún le empolvaba las cejas. Su rostro estaba rojo y en carne viva por el viento. Cuando Cole se acercó, tragó saliva con dificultad. «No merezco estar aquí», susurró Caleb. Cole se cruzó de brazos. «Pero estás. Me burlé de ti. Me burlé de este lugar. Le dije a la gente que eras inestable. Les dije que esta cosa caería antes de Navidad». Cole no respondió. La voz de Caleb se quebró. «Me equivoqué». Ranger se interpuso entre ellos, empujando la mano de Caleb, un gesto inesperado de tranquilidad. Caleb parpadeó, sorprendido, luego colocó lentamente su mano temblorosa en la cabeza de Ranger. Cole suspiró. «Nos centramos en mantenernos vivos primero. Las disculpas vendrán después». Caleb asintió con lágrimas en los ojos. No por el frío esta vez. Afuera la tormenta desató otra ráfaga violenta. La nieve sopló de lado en láminas,
cubriendo el valle con un muro blanco espeso y arremolinado. El arco se estremeció bajo el impacto, pero no cedió. Adentro, los niños se acurrucaron junto a Ranger, enterrando sus dedos en su cálido pelaje. Las parejas se envolvieron en mantas. Las familias se aferraron, su respiración más lenta y constante en el tranquilo refugio que Cole había construido. Cole se movía entre los grupos, revisando la estufa, ajustando las ventilaciones, racionando la madera, asegurándose de que todos se mantuvieran calientes. Ranger los seguía de cerca, apoyando la cabeza en regazos extraños, dejando que los niños asustados se apoyaran en él, usando su presencia como un bálsamo. Pasaron las horas, la tormenta no mostraba signos de amainar. Caleb se acercó de nuevo a Cole, con el rostro marcado por la culpa. Cole, hay más gente que viene. Cole parpadeó. ¿Más? No pudieron subir con nosotros. Hay una pareja mayor de Elm Street. El chico Jenkins con la rodilla mala. Quizás otros si todavía están ahí fuera. Su voz se apagó. Cole miró el sendero de la cresta ahogado por la tormenta. Un muro blanco consumía todo más allá de los 10 pies. El viento azotaba tan fuerte que se sentía como agujas clavándose en la piel expuesta. Emily escuchó la conversación y dio un paso adelante. Es demasiado peligroso, Cole. No puedes salir ahí. No dejaré a nadie atrás, dijo Cole. Ranger ladró corto y agudo. Listo. Los ojos de Emily se abrieron con miedo. Cole, por favor. Apenas sobreviviste construyendo este lugar. Esta tormenta es peor. Cole colocó una mano en el chaleco de Ranger. He estado en peores y no estoy solo. Ranger se apretó contra él, firme y dispuesto. Caleb dio un paso adelante, sacudiendo la cabeza. Déjame ir a mí en su lugar. Le debo a esa gente, te debo a ti. No lo lograrás, dijo Cole con voz factual, no áspera. Ranger y yo hemos hecho esto juntos antes. Patrones de búsqueda, baja visibilidad, terreno difícil. Un recuerdo se encendió. Ranger sacando carbón de los escombros, humo inundando sus pulmones. Cole lo apartó con un parpadeo. Quédate aquí. Ayuda a Emily. Mantén a todos calientes, dijo Cole con firmeza. Se ajustó el abrigo, revisó el arnés de Ranger y agarró un rollo de cuerda y una linterna. La voz de Emily se quebró al susurrar. Vuelve, por favor. Cole asintió una vez. Vigila la estufa. Mantén la puerta cerrada detrás de nosotros. Luego se dirigió a la entrada del arco. Ranger ya estaba preparado a su lado. Se volvió hacia las familias, asustadas, temblorosas, aferradas a la esperanza. Cada una de ellas observando al hombre del que una vez dudaron, preparándose para adentrarse en una tormenta que ya había destruido la mitad de su mundo. Cole respiró hondo. Luego, él y Ranger entraron juntos en el vacío blanco. El viento los tragó al instante. La nieve se cerró detrás de ellos como una cortina. La tormenta rugió su desafío, pero Cole no se inmutó porque ya no solo estaba sobreviviendo, estaba salvando. La tormenta tragó a Cole y Ranger enteros en el momento en que cruzaron el umbral del arco. El viento los golpeó con una fuerza que dobló la postura de Cole hacia adelante, robándole el aliento. La nieve giró en corrientes feroces, cegándolos a todo lo que estuviera a más de unos pocos pies de distancia. Ranger permaneció pegado al lado izquierdo de Cole, guiándolo con la firmeza de un compañero entrenado que conocía estas misiones tan bien como él. Cole gritó al viento, «¡Mantente cerca, amigo!». Las ráfagas ahogaron su voz, pero Ranger sintió la tensión en la cuerda enganchada entre ellos. Moverse a través de la tormenta se convirtió en una lucha pulgada a pulgada. Cole se inclinó contra el viento, explorando el sendero enterrado con un bastón.
Varias veces el suelo bajó más de lo esperado, amenazando con lanzarlo hacia adelante. Ranger tiraba ligeramente, advirtiéndole antes de cada bajada invisible. Después de lo que pareció una hora, vieron una forma, apenas una mancha contra el blanco. Ranger ladró 2 veces, fuerte y con propósito. Una figura se desplomó junto a un pino medio enterrado. Cole tropezó hacia ella y reconoció al señor y la señora Henry, la pareja anciana de Elm Street. La señora Henry estaba consciente pero aturdida, agarrando la manga del abrigo de su marido como si temiera soltarlo. Los ojos del señor Henry se abrieron con el toque de Cole. ¿Puede caminar?, preguntó Cole, con la voz lo suficientemente alta como para ser oído. Lo intentaremos, tartamudeó la señora Henry. Ranger presionó su cálido cuerpo contra sus piernas, estabilizándola. Cole los ayudó a levantarse y aseguró una cuerda alrededor de sus cinturas. Paso a paso, los guió de regreso al arco, Ranger guiando la línea detrás de él. Cuando la forma de las costillas de acero emergió como una sombra a través de la nevada, Cole exhaló con alivio. Adentro, el calor y la luz de las linternas se derramaron por el suelo. Las familias jadearon cuando Cole escoltó a la pareja adentro. Emily se apresuró con mantas, con los ojos llenos de gratitud. Cole apenas tuvo tiempo de respirar antes de que Ranger ladrara de nuevo. Una vez, luego 2 veces. Hay más ahí fuera. Cole ni siquiera se quitó el abrigo. Ranger y yo volvemos. Emily le agarró la manga. Cole, por favor, tu piel está helada. Te estás esforzando demasiado. No dejaré a nadie más ahí fuera, dijo simplemente. Ranger se movió a su lado, resuelto. Caleb dio un paso adelante. La vergüenza aún pesaba en su expresión. Déjame ir a mí. Puedo ayudar. Nos ralentizarás, dijo Cole, no con crueldad, solo con honestidad. Quédate aquí. Mantén la calma a los demás. Y una vez más, él y Ranger se adentraron directamente en la tormenta. Encontraron al chico Jenkins después, Luke, medio enterrado junto a una moto de nieve volcada. Tenía una pierna herida, pero estaba despierto, los dientes castañeteando violentamente mientras intentaba mantenerse consciente. Cole lo levantó en sus brazos, gruñendo mientras el peso del chico se desplazaba con el viento. Ranger se mantuvo cerca, empujando a Cole cuando el camino se desviaba hacia una ventisca demasiado profunda para escalar. Para cuando regresaron al arco, las extremidades de Cole temblaban de agotamiento. El pelaje de Ranger estaba cubierto de escarcha. Dentro, las familias vitorearon débilmente, agradecidas más allá de las palabras. Emily los recibió en la entrada, con lágrimas brillando en sus ojos. Cole, estás salvando gente. ¿Te das cuenta de eso? Cole no respondió. No pudo. Todavía no. Demasiados aún necesitaban refugio. Durante horas, él y Ranger continuaron buscando hasta que la fuerza de la tormenta se volvió demasiado peligrosa para navegar. Finalmente, Cole se permitió descansar dentro del arco. Pasaron 5 días. 5 días de mantener la línea entre la esperanza y el miedo. Dentro del arco, el mundo se transformó. Lo que había comenzado como el refugio de un hombre solitario se convirtió lentamente en una comunidad, un pueblo temporal, un lugar que se sentía vivo. Cole estableció estaciones de la misma manera que lo había hecho durante emergencias en el extranjero. Área de comida, área para dormir, rincón de atención de lesiones, zonas de calor cerca de las pilas de leña y una entrada vigilada. El dominio de Ranger. Los niños jugaban tranquilamente cerca de las pilas de madera, dando forma a pequeñas criaturas de nieve con el aguanieve traído en las botas. Ranger se convirtió en su guardián, acurrucándose alrededor de ellos cuando el frío se filtraba.
Enterraban sus manos en su pelaje, riendo suavemente cuando su nariz golpeaba sus mejillas. La señora Larmy horneaba galletas en una sartén improvisada. El chico Jenkins enseñó a los más pequeños trucos de cartas una vez que su pierna fue vendada. Thomas Grady contaba viejas historias sobre cómo Timberline Valley llegó a ser, dando a las familias asustadas algo familiar a lo que aferrarse. Por primera vez en años, Cole se encontró siendo necesario, no temido, no evitado, necesario. Emily se le acercó en la tercera tarde mientras él revisaba 2 veces el aislamiento alrededor de la estufa. Ranger dormía cerca, con las patas moviéndose en un sueño. «¿Estás haciendo todo esto?», dijo Emily suavemente. Cole negó con la cabeza. «No, lo estamos haciendo juntos». «Les has dado esperanza», insistió ella. «Míralos, Cole. Están más tranquilos porque creen en ti». Las palabras lo inquietaron. Él no sabía cómo ser creído. El cuarto día, el viento se calmó por primera vez desde que comenzó la tormenta. Un silencio frágil cayó sobre el arco. Todos se detuvieron, escuchando. Cole salió a la entrada del refugio. El valle de abajo brillaba blanco bajo un sol frío. Los ventisqueros se elevaban como olas congeladas. Muchos techos se habían derrumbado por completo, dejando madera astillada sobresaliendo de la nieve. Las que alguna vez fueron hermosas casas ahora eran formas irreconocibles debajo de los ventisqueros. Caleb se movió a su lado, con el rostro serio. «Ese es todo el pueblo». Cole asintió lentamente. «La cresta lo tomó todo, excepto esto», susurró Caleb, tocando el arco de acero. «Cole, construiste lo único que sigue en pie». Cole no supo cómo responder, así que simplemente miró el valle. Un cementerio de tejados, cercas y recuerdos atrapados bajo la tormenta. Detrás de él, Ranger se apretó contra su pierna, dejando escapar un suave y reconfortante gruñido. Emily se acercó con un portapapeles de notas sobre lesiones y suministros. «Podemos aguantar otras semanas si racionamos bien». Cole asintió. «Lo haremos funcionar», porque tenían que hacerlo. No había otra opción, y al quinto día, mientras las linternas parpadeaban y las familias se acurrucaban para calentarse, Cole se sentó en los escalones de la cabaña mientras Ranger apoyaba la cabeza en la bota de Cole. La nieve se deslizaba suavemente por los huecos cerca de la entrada, llevada por los últimos susurros de la tormenta. Cole miró alrededor del arco, las familias descansando, Emily atendiendo un esguince, Caleb cosiendo mantas rotas para otros, niños dormidos junto al lado de Ranger. Susurró: «Lo hicimos, chico». Ranger golpeó la cola sin abrir los ojos. 5 días dentro del arco habían convertido el miedo en supervivencia y la supervivencia en algo más profundo. Había convertido a extraños en una comunidad, y había convertido la loca idea de Cole en la última línea de vida del valle. A la 6ª mañana, la tormenta finalmente se rindió. Su rugido se desvaneció en un susurro fantasmal, dejando un silencio denso y antinatural sobre North Cliff Ridge. El mundo fuera del arco estaba enterrado bajo una cegadora manta blanca, lisa, intacta y escalofriantemente quieta. Cole se despertó antes del amanecer como siempre lo hacía, pero la quietud lo inquietó. Ranger también lo notó. El perro dio una vuelta por la puerta de la cabaña, las orejas temblando, la nariz levantada hacia el aire helado que se filtraba por la entrada del arco. «Se acabó», susurró Cole. Sin embargo, de alguna manera, no se sentía como una victoria. Las familias se levantaron lentamente de sus mantas. Los niños se frotaron el sueño de los ojos. Caleb y su esposa prepararon una pequeña olla de avena cerca de una de las estufas portátiles. Emily preparó su botiquín,
esperando revisiones de congelación y vendajes de heridas. Las linternas se encendieron una por una, pero todas las miradas se desviaron hacia la abertura del arco, hacia la cresta, hacia el mundo que la tormenta había remodelado. Cole se ajustó el abrigo y salió al corredor arqueado de acero. Ranger lo siguió al instante, golpeando suavemente la nieve cerca de la entrada. Juntos, caminaron hacia el pálido amanecer. La vista golpeó a Cole como un golpe físico. Timberline Valley, su valle ahora, yacía aplastado bajo montañas de nieve. Las casas que reconoció al instante se redujeron a formas abultadas. Sus tejados se habían derrumbado como cartón aplastado. Todo el lado este del pueblo parecía aplanado. El humo seguía saliendo de las ruinas quemadas del granero de suministros, su racha negra cortando violentamente el horizonte blanco. Cole inhaló tembloroso. Señor. Ranger se apretó contra su pierna, sintiendo la pesadez del momento. Pasos crujieron detrás de ellos. Caleb estaba en el arco, con el rostro pálido y los ojos vidriosos por el shock. Pronto, más familias se reunieron a su lado, mirando la devastación de abajo. «Dios mío», susurró Emily. La señora Henry comenzó a llorar en silencio. Su marido la abrazó por los hombros mientras ella enterraba su rostro en su abrigo. La tormenta no había dañado el valle, lo había destruido. Caleb tragó saliva con dificultad. Si nos hubiéramos quedado en el pueblo, nosotros... Cole terminó suavemente. No lo habrían logrado. Caleb asintió, las lágrimas brotando de sus ojos a pesar del frío. Ranger dio un suave gemido y le dio un codazo en la mano. A medida que la luz del día se fortalecía, Cole guió a algunos de los adultos a poca distancia por la cresta para evaluar los daños desde un punto de vista más seguro. Los ventisqueros se elevaban más que los camiones. Calles enteras desaparecieron bajo la furia de la tormenta. Timberline Valley parecía haber sido tragado por la propia montaña. La ferretería de Henry Lawson se había derrumbado por completo. El techo de la escuela se había partido en dos. La pensión había desaparecido. Incluso la aguja de la iglesia se había roto como un fósforo. Emily se cubrió la boca, su respiración entrecortada. «No tenemos a dónde regresar. No hasta que lo desenterremos», murmuró Vince. «Pero no podemos desenterrarlo ahora», replicó Caleb, sacudiendo la cabeza. «La mitad del valle está atrapada dentro de sus casas o debajo de ellas». Un peso se posó sobre los hombros de Cole. Conocía esta sensación. Responsabilidad, pesada, exigente, inevitable. Se volvió hacia el grupo. «Empezamos desde aquí arriba, creamos caminos por la cresta, cavamos donde podemos. Cuando las carreteras se despejen, llegará la ayuda». Caleb asintió. «Seguiremos tu liderazgo». Cole se puso rígido. «No estoy a cargo». Emily dio un paso adelante, sus ojos cálidos pero firmes. «Lo estás. Aquí». Cole desvió la mirada, incómodo. Había liderado antes a través del caos, a través del fuego, pero nunca quiso volver a liderar. No después de lo que sucedió la última vez que tuvo el mando. Pero Ranger lo empujó de nuevo, más fuerte esta vez, anclándolo con un recordatorio de todo lo que habían sobrevivido juntos. Cole respiró lentamente. «Primero revisamos las lesiones, luego racionamos los suministros, luego planificamos». Las familias asintieron casi al unísono. Horas después, mientras se establecían en una rutina de cuidarse unos a otros, Cole comenzó a inspeccionar el arco en busca de daños. Esperaba deformaciones o abolladuras, pero la estructura estaba impecable. Ni un solo panel había cedido. La nieve se había deslizado exactamente como estaba diseñado, dejando la cabaña seca, aislada y protegida.
Henry se acercó por detrás de él, mirando el acero con un respeto recién descubierto. Cole, dijo Henry en voz baja, podrías haber llevado ese diseño a cualquier parte. Podrías haber hecho una fortuna. Cole no levantó la vista. No es por eso que lo construí. No, respondió Henry con la voz ronca. Lo construiste para sobrevivir y nos salvaste a todos por eso. Cole hizo una pausa, con la llave inglesa en la mano. Henry continuó. La gente está viva ahora mismo porque no nos escuchaste, porque seguiste adelante. Cole tragó saliva con dificultad. Los elogios no le sentaban bien. Nunca le habían sentado bien. Se sentía como tocar un moretón que nunca sanó. Dele las gracias a Ranger, dijo Cole finalmente. Él es la razón por la que mantuve la cabeza recta. Al sonido de su nombre, Ranger levantó la cabeza de donde dos niños pequeños lo usaban como almohada, golpeando la cola una vez antes de volver a dormirse. Henry sonrió débilmente. También le daremos las gracias a él. Cuando el día se convirtió en crepúsculo, las familias se reunieron alrededor de la estufa central dentro del arco. Las linternas proyectaban una luz dorada y cálida sobre sus rostros cansados pero esperanzados. Los niños se apoyaban en sus padres. Caleb y Vince repararon abrigos dañados. Emily cosió una herida en el brazo de un vecino con manos cuidadosas. Y por primera vez desde que comenzó la tormenta, risas, silenciosas, inciertas, pero reales, resonaron dentro de las paredes de acero. Cole se sentó en los escalones de la cabaña, exhausto, observando cómo la comunidad tomaba forma a su alrededor. Ranger descansaba a sus pies, con la barbilla sobre sus patas, los párpados pesados, pero observando todo. Emily se acercó y se agachó junto a Cole. Están vivos gracias a ti. Cole negó con la cabeza lentamente. Están vivos porque trabajamos juntos. Cole, dijo Emily suavemente, míralos. ¿De verdad? Mira, les has dado esperanza. Cole la miró brevemente antes de desviar la mirada. Incómodo con el peso de sus palabras, le susurró a Ranger, hicimos algo bueno aquí, chico. Ranger respondió con un suave golpe de cola. Luego, mientras Cole levantaba la vista hacia el valle, roto, maltratado, pero aún en pie bajo la nieve, sintió algo que no había sentido en muchos años, un tranquilo y profundo sentido de propósito. La tormenta había desintegrado Timberline Valley, pero había revelado algo más fuerte en los pedazos que quedaban. Y Cole Harrison, el hombre del que el pueblo una vez se burló, ahora se encontraba en el corazón de su supervivencia. Mañana comenzaría la recuperación y nada en el valle volvería a ser lo mismo. Los últimos rastros de la tormenta se derritieron lentamente durante las semanas siguientes, revelando un valle remodelado por la furia de la naturaleza. Lo que una vez fue un pueblo de montaña tranquilo y unido, era ahora un mosaico disperso de tejados en ruinas, vigas astilladas y recuerdos cubiertos de nieve. Pero dentro de esa devastación, algo inesperado creció. Cooperación, unidad y una gratitud tan profunda que ablandó incluso los corazones más duros. Y en el centro de todo se alzaba el arco de Cole, del que se habían burlado, el que los había salvado. A medida que el clima se despejó y las carreteras se reabrieron, llegaron los equipos de emergencia del estado. La vista de 27 personas saliendo sanas de debajo de una estructura de acero los asombró. Los reporteros también vinieron, garabateando notas, tomando fotos y pidiéndole a Cole que explicara cómo había construido la única estructura en North Cliff Ridge que sobrevivió intacta. Cole mantuvo sus respuestas simples. Es solo ingeniería, decía. El arco soporta el viento. El arco desprende la nieve. La cabaña permanece segura adentro. Pero el valle sabía que era más que ingeniería.
El arco había resistido porque Cole había resistido, porque Ranger mantuvo la guardia, porque un hombre al que una vez descartaron como roto había mantenido la línea cuando la montaña intentó destrozar todo. Para la primavera, la recuperación estaba en marcha. Las familias reconstruyeron sus hogares, se abrieron caminos, se repusieron los suministros y, uno por uno, la gente subió a la cresta. No para burlarse, no para dudar, sino para aprender. Cole, dijo Caleb una tarde, con el sombrero en la mano, quiero construir un refugio como el tuyo para mi familia. Quiero que estén seguros. Cole lo estudió por un largo momento, luego asintió. Te enseñaré. Y a mí, añadió Vince. Y a mí, dijo Henry. Nosotros también, gritó el chico Jenkins, su pierna finalmente curándose. Pronto Cole se encontró dibujando diagramas en contrachapado de desecho, repartiendo cintas métricas y enseñando a la gente del pueblo cómo doblar acero, anclar cimientos y entender los patrones del viento. Lo escuchaban, realmente lo escuchaban, de una manera que nadie lo había hecho desde que dejó el servicio, y por primera vez enseñar no se sentía como dar órdenes. Se sentía como dar propósito. Ranger se adaptó fácilmente al nuevo ajetreo alrededor de la cresta. El perro deambulaba de trabajador a trabajador, inspeccionando sus herramientas, dándoles un empujón cuando se les caía algo, acurrucándose a sus pies durante los descansos. Los niños lo seguían a todas partes, tratándolo como un espíritu guardián de la montaña. El valle se transformó lentamente. En un año se alzaron 12 nuevos refugios en forma de arco. Algunos más pequeños que el de Cole, otros más grandes, todos construidos bajo su guía. Los viajeros que pasaban por Timberline Valley se detenían a observar los extraños pero hermosos gigantes de acero que brillaban bajo el sol. El Estado los reconoció oficialmente como Harrison Arch Shelters. Cole se encogió ante el nombre, pero el valle insistió. Tu idea salvó vidas, le dijo Emily. Los nombres deben ir con la verdad. Cole no discutió, no con ella. La vida se asentó en algo cálido y constante. Cole reconstruyó su porche debajo del arco y añadió una segunda estufa para reuniones grupales. Emily lo visitaba a menudo, a veces trayendo estofado, a veces trayendo libros que pensaba que le gustarían. Los niños subían a la cresta para jugar con Ranger casi a diario. Y entonces, una mañana nítida de otoño, Cole notó que Ranger no lo venía a saludar. Encontró al perro tendido junto a la puerta de la cabaña, acurrucado pacíficamente en su lugar habitual. El amanecer pintaba un suave dorado sobre el pelaje de Ranger, ahora más plateado que marrón. Cole se arrodilló a su lado, colocando suavemente una mano en su espalda. Ranger no se movió, no levantó la cabeza, no golpeó la cola. El silencio golpeó a Cole más fuerte que cualquier tormenta que hubiera tenido. Inclinó la cabeza, respirando profundamente, dejando que el dolor se asentara en él como un río que se descongela en primavera. Ranger había estado con él a través de desiertos y montañas, zonas de guerra y tormentas de invierno. Había sacado a Cole de los escombros en Helmond. Había dormido a su lado durante noches solitarias en Timberline Valley y había salvado a todo un pueblo con una lealtad inquebrantable. Había observado, había vigilado, había amado. Emily encontró a Cole una hora después, todavía sentado junto al cuerpo de Ranger. Se arrodilló en silencio a su lado, poniendo una mano en su brazo. No se necesitaron palabras. El valle se reunió esa tarde. Todas las familias que sobrevivieron a la tormenta vinieron a la cresta. Incluso aquellos que aún estaban reconstruyendo pausaron su trabajo para subir a Northcliff y estar con Cole mientras enterraba a Ranger en la entrada del arco.
el lugar donde el fiel perro los había vigilado a todos. La tumba era sencilla, un marcador de madera tallado a mano, 3 líneas quemadas cuidadosamente en la veta. Ranger, él se mantuvo en guardia, un verdadero soldado. Cuando Cole retrocedió, el viento se movió suavemente a través de las costillas del arco. No cruel esta vez, no burlón, casi suave, como un saludo. Henry apoyó una mano en el hombro de Cole. Tu perro salvó todo nuestro valle. Cole asintió, con los ojos nublados. Él me salvó primero. Los años que siguieron llevaron al valle a una nueva era. Los refugios arqueados se extendieron a los condados vecinos, luego por todo el estado. Ganaderos, mineros y familias de las montañas construyeron sus propias versiones. Más fuertes, más inteligentes, más seguras gracias al diseño de Cole. Cole entrenó a docenas de aprendices, enseñándoles todo lo que sabía, sin pedir nada a cambio. Los reporteros iban y venían. Los ingenieros escribían artículos. Los funcionarios estatales ofrecían contratos. Cole declinó cortésmente. No quería riquezas, no quería fama. Quería que el mundo se mantuviera un poco más firme contra las tormentas. Y quería que el legado de Ranger viviera en cada refugio construido para proteger a los vulnerables. Cole Harrison envejeció dentro del arco que construyó con sus propias manos sangrantes. Su cabello se puso gris, sus pasos se hicieron más lentos, pero la cabaña se mantuvo cálida y la comunidad que salvó se mantuvo unida. Cuando finalmente llegó su momento muchos años después, el valle lo honró con una procesión que se movió de Timberline a North Cliff Ridge. Caminando por el mismo sendero que Cole una vez subió solo, lo llevaron bajo el arco, el mismo que les había salvado la vida. Mientras las campanas de la iglesia resonaban por el valle, restaurado de la ruina, lo enterraron junto a Ranger. 2 soldados, 2 guardianes, 2 vidas que moldearon un valle. Los visitantes aún vienen a Timberline Ridge, parándose debajo de la envejecida estructura de acero, pasando las manos por el metal frío que una vez contuvo la tormenta más feroz que el valle jamás había conocido. Susurran la historia del hombre que construyó un santuario cuando nadie le creyó. Señalan los marcadores colocados cerca de la entrada. Kill Harrison, él construyó la armadura. Ranger, él se mantuvo en guardia. Y cada invierno, cuando los vientos comienzan a levantarse y la nieve se acumula, el arco, desgastado pero intacto, se desprende de su carga y se mantiene firme, exactamente como Cole lo diseñó. Dentro, la cabaña se mantiene cálida. Dentro, la gente se mantiene segura. Dentro, el legado de un veterano y su leal perro perdura para siempre. Si esta historia te conmovió de alguna manera, deja un simple comentario abajo, incluso un 0 o un 1, para que sepa que estuviste aquí. Tu voz ayuda a que estas historias lleguen a más personas que necesitan un poco de esperanza hoy. Y si quieres seguir más viajes poderosos como los de Cole y Ranger, asegúrate de suscribirte. Hay muchas más historias esperándote. Historias de coraje, lealtad y segundas oportunidades. Te veo en el próximo.